Muy buenos días, bienvenidos al subte de la Intendencia de Montevideo. Hoy tenemos el gusto de recibir al proyecto Tierra de Verónica Cordeiro, que da inicio con este seminario Poética de la Tierra, que va a presentar ahora en unos minutos la filosofía del proyecto, así como las y los artistas de Argentina, Brasil y Uruguay que la van a estar acompañando, y de quienes vamos a poder conocer sus procesos artísticos a lo largo de todos estos encuentros que son los martes, entre las 10 y las 12 de la mañana, con 2 encuentros presenciales. Hoy es el primero, y el próximo creo que, si la memoria me falla, es el 26 de octubre. Verónica Cordeiro es artista, es escritora, curadora de fotografía y arte contemporáneo, explora las posibilidades del arte como agente y terreno de crecimiento y transformación, desarrollando numerosos proyectos en diversos países, en los cuales el arte, la exposición, la experiencia personal y colectiva, charlas, debates interdisciplinarios y plataformas educativas han sido sacudidos de sus contextos convencionales para abrir nuevas formas de conocimiento y experiencia. Fue curadora del Centro de Fotografía de Montevideo de 2013 hasta 2017, creadora y curadora de la primera edición del MUF, el nuevo Festival Internacional de Fotografía del Centro de Fotografía de Montevideo. Inició su carrera curatorial como asistente de curaduría de la 24 Bienal de Sao Paulo, y luego trabajó en diversas bienales como la 12 Mostra de Caraúba de Porto Alegre, la 9ª Bienal del Mercosur, Luxor, de Arte Belén Contemporáneo, entre muchas otras. En lo personal y para el Centro de Exposiciones Subte es una gran alegría que este proyecto de inicio acá, y bueno, que podamos seguir trabajando de acá en más mucho tiempo más. Qué lindo, muchas gracias, Maru. Muchas gracias, María Eugenia Vidal, Martín Krasiun, por haber recibido este proyecto y estar dándonos este apoyo. Que bueno, cuando estamos comenzando algo nuevo, es especialmente importante contar con apoyos para poder comenzar a concretar algo. Gracias a ustedes por estar acá. Bueno, la idea de esta presentación es que compartir un poco de lo que vengo pensando y desarrollando, y que después podamos tener una charla, un intercambio de ideas, porque justamente el concepto del dar y del recibir, del intercambio de dones, y ahora les voy a explicar un poco más qué es eso, es céntrico en este proyecto de Tierra. Espero que el streaming esté funcionando bien. Sí, sí, de repente está perfecto, genial. Entonces, bueno, arrancamos. Estamos presentando esta plataforma Tierra hoy, un 12 de octubre, día en que se conmemora el encuentro entre el mundo europeo y la pluralidad de las culturas aborígenes de nuestro continente americano, encuentro que se produjo por primera vez en el año 1492, fecha en que Cristóbal Colón arribó a las costas de América. Hasta entonces, Europa y América desconocían mutuamente la existencia una de la otra. De hecho, el navegante genovés, al trazar su ruta hacia la India, pensaba que llegaría a la costa occidental del subcontinente asiático, y por eso bautizó a nuestras tierras como las Indias occidentales. Nunca en vida llegó a enterarse de que el lugar al que había llegado era en realidad un inmenso continente que solo tiempo después cartografió Américo Vespucio. La celebración del 12 de octubre nace con la idea de conmemorar el encuentro y fusión entre distintas culturas, formas de hablar y entenderse, de ver e imaginar el mundo que se produjo entre los americanos, los indios americanos, habitantes aborígenes del continente, y los europeos. Este día supone el nacimiento de una nueva identidad y patrimonio cultural, producto de la colonia. La denominación que ha sido más empleada históricamente, aunque hoy en día muchos países no la usen, fue la inicial Día de la Raza.
Fue utilizada por primera vez en 1914, este festejo fue creado en sus inicios por un exministro, presidente de la Unión Iberoamericana, español. Sin embargo, cada país, en función de sus procesos sociales, políticos, históricos, ha adaptado la lectura e interpretación del hecho histórico efectivo del arribo de Colón y del hombre europeo al continente americano, de acuerdo a su concepción de la historia, ¿no? Por suerte vamos como haciendo una revisión de lo que viene sucediendo. Así, en algunos países el 12 de octubre es considerado un día festivo o feriado, pese a que los críticos sostienen que en este día no hay nada que celebrar, pues supuso el inicio del genocidio, la destrucción, la humillación y el saqueo de América por parte de Europa. El 12 de octubre es celebrado en los países hispanoamericanos, pero también en Estados Unidos y en España. Dependiendo del país, este festejo recibe diferentes nombres. En México es el Día de la Raza y Descubrimiento de América. En Honduras se mantiene el Día de la Raza. En Colombia también. Y le agregan Día de la Hispanidad. En España cambiaron del Día de la Raza al Día de la Hispanidad, fiesta nacional. En Argentina es el Día de Respeto a la Diversidad Cultural. En Perú es el Día de los Pueblos Originarios y del Diálogo Intercultural. En Ecuador, Día de la Interculturalidad y la Plurinacionalidad. En Chile es el Día del Encuentro de dos mundos. En Venezuela, Nicaragua, Día de la Resistencia Indígena. En Bolivia, Día de la Descolonización, y en Estados Unidos, Columbus Day. Bueno, sabemos evidentemente que en América Latina aún vivimos dentro del paradigma que creó el proceso colonizatorio, pues esta región se destaca por sus inmensos niveles de desigualdad social y económica, violencia y discriminación racial, corrupción, conflicto endémico. América Latina es también una región del mundo riquísima en recursos naturales, por su extensa y variada naturaleza, desde los glaciares del sur a las cordilleras, montañas, los desiertos y la selva amazónica y otras selvas. Y nuestro caos interno no nos está permitiendo unir fuerzas para encontrar las maneras de ponerle un freno a la explotación desmesurada y la consecuente destrucción de estos ecosistemas tan maravillosos. Aunque ahora somos híbrido de todo el proceso colonizatorio, seguimos funcionando como un gran pueblo colonizado. El Amazonas hoy está produciendo menos oxígeno que dióxido de carbono. El Amazonas no es solo el pulmón de Brasil, el Amazonas es el pulmón del mundo. Sin su oxígeno no sobrevivimos. Creo que llegó el momento en que todos debemos pensar seriamente de qué maneras deseamos continuar viviendo, porque la destrucción de nuestro planeta es algo real y es algo muy grave. Producir menos y bailar más. Por ahí podemos comenzar, propuesta del líder indígena y hoy el filósofo más leído y requerido de todo Brasil, Ailton Krenak. Con eso quiere decir pausar la voracidad material y tecnológica de este capitalismo que se pone cada vez más y no menos salvaje. ¿Realmente estamos viendo de qué maneras colonizar Marte para preservar la especie humana? Es decir, total, ya destruimos esta belleza de bola planetaria y como en breve será nada más que un gran basural, nuestro gran basural, veamos qué otra bola puede albergarnos, así poder hacer lo mismo con ella. Por eso Tierra mira este proyecto, mira y se inspira en las culturas indígenas para aprender a vivir mejor un presente consciente y proyectarse hacia un futuro más sano y colaborativo. Quiero comenzar entonces mostrándoles un pequeño documental sobre un artista indígena colombiano que se llama Abel Rodríguez. No sé si alguien ya escuchó hablar de él,
percibirán que hay una noción temporal que es clave. A ver, voy a salir de acá. Percibirán que hay un canal que es clave, y entonces los invito a entrar en esta temporalidad. Estoy acá cambiando las pantallas que estoy compartiendo con el vivo. Ahí va. Los invito a entrar en esta temporalidad rodriguesiana, y justamente entonces por algunos minutos y permitir que esa temporalidad de la selva entre en ustedes. Creo que lo primero que tenemos que aprender como humanidad es cómo cambiar radicalmente nuestra relación, de cierta manera histérica, con el tiempo, en todo sentido. Y las respuestas y la guía están siempre en la naturaleza. Como dice mi madre siempre, desde niños nos decía, miren a la naturaleza todo el tiempo, ¿no? Nos criamos en la naturaleza. Y dice, todavía se tardan 9 meses para tener un hijo, ¿no? Esos procesos, en la medida en que nosotros nos vamos como desesperadamente, avasalladamente, corriendo cada vez más rápido como contra el tiempo, como si tuviéramos un tren atrás nuestro, la naturaleza sigue haciendo sus procesos con su propio tiempo. Esta histeria temporífica es nuestra, ¿no? Entonces, bueno, solo tenemos que volver a aprender a observar, a estar, a acompañar. Nos vamos a morir igual, todos. Entonces propongo que esta mañana probemos una leve dilatación del tiempo. Sonido. Tenemos un problemita acá con el sonido. A ver. Está conectado con... Sí. Ahí lo subí, pero no está proyectando. Yo soy muy tranquilo con todo. No me preocupo, no me afano. Tenemos un problemita acá con el sonido. Y siento, Ahí lo subí, pero no está proyectando. yo soy muy tranquilo con todo. No me preocupo, no me afano. Y siento, Creo que la retroalimentación es yo soy muy y el video. tranquilo con todo. Me parece que lamentablemente no vamos a poder mirar este video. Porque se te genera una retroalimentación entre el Zoom y el... Porque no entiendo qué pasa, pero bueno. Okay. Zoom va a retransmitir lo que tú estás sacando. Bueno. Entonces vamos a seguir. Zoom va a retransmitir lo que tú estás sacando. ¿Abrir la presentación? Bueno. ¿Abrir la presentación? Ok. Entonces vamos a seguir.
Ok. Bueno, qué lástima. Este video era muy importante. Les cuento entonces un poco sobre la vida de Abel. Abel Rodríguez nació en 1944 en Cahuinarí, Colombia. Don Abel, como es conocido, es un sabedor nonuya, nacido en el Amazonas colombiano y entrenado desde la infancia para ser un nombrador de plantas, un depositario del conocimiento de la comunidad sobre las diversas especies botánicas de la selva, sus usos prácticos y su importancia ritual. Después de pasar la mayor parte de su vida en la selva, Don Abel, cuyo nombre nonuya es Mogaje Guijú, que quiere decir pluma de gavilán brillante, se muda para Bogotá en el inicio de los años 2000 y solo en esa época comienza a dibujar la selva desde su memoria. Sus dibujos no pueden ser considerados apenas obras de arte en el sentido corriente de esa definición en nuestra cultura latinoamericana occidental, ya que operan antes de más nada como un lenguaje, una cosmogonía o cosmovisión del cual Don Abel se sirve para preservar y transmitir su conocimiento. Más que representar, sus dibujos presentan. Los árboles, las plantas son pacientemente construidos en papel, hoja por hoja, rama por rama, fruto por fruto. Además, casi nunca las plantas son presentadas sin los animales que se nutren de ellas. De esa manera, la mayoría de las obras de Don Abel constituyen un retrato fiel, preciso y potencialmente interminable de la selva. O sea, de un ecosistema donde cada elemento está en relación inseparable con todo lo que lo rodea. Grande parte de sus dibujos integran ciclos más o menos extensos que retratan determinados ecosistemas en momentos diferentes del año y en etapas distintas de su crecimiento. El conocimiento tradicional de plantas, árboles y productos de la selva son muy relevantes para el buen manejo de la selva, programas de seguridad alimenticia y el fortalecimiento de la administración gubernamental local. Poseedores de conocimientos tradicionales tienen una comprensión milenaria de los aspectos ecológicos y culturales de la región amazónica, como en este caso, y tal conocimiento es fundamental para la formulación de planes de vida locales y para fortalecer el diálogo entre comunidades locales, autoridades tradicionales, instituciones gubernamentales y otras organizaciones. Conectar los conocimientos ancestrales con la comprensión académica y la administración pública y privada es lo que debería suceder en todo el mundo. Unir, conectar, sumar. En Colombia se creó una organización llamada Tropembos que hace ese trabajo y Abel Rodríguez ha sido parte de un programa de investigación de la organización hace muchos años. Abel creció en la chorrera sobre el río Igara-Paraná, donde aprendió sobre la selva, cómo sobrevivir en un territorio aislado y las narraciones mitológicas de su gente. Comenzó a estudiar chamanismo, aprendió los ciclos del tiempo y las relaciones ecológicas y culturales del mundo. Lo que viene sucediendo desde hace más de 500 años es el sistemático aniquilamiento de toda esta sabiduría, vivencia y conocimiento. El ser humano occidental se desenraiza y separa de la tierra. El ser humano indígena mantiene su vínculo con la tierra, es parte de. El occidental la utiliza como un bien de consumo, extrayendo y creando un sistema de explotación extractivista sobre todos sus recursos naturales, con los efectos devastadores que estamos viviendo, y sobre los cuales debemos urgentemente despertarnos y atender, porque el calentamiento global es algo muy real. Abel ha producido estudios detallados sobre la variedad de juncos, lianas, palmeras, árboles madereros y no madereros y plantas cultivadas en la selva. También ilustró las varias estaciones de la selva. Por ejemplo, acá vemos en estos cuadros el ciclo anual en toda la zona de, ¿no?, donde vive, por ejemplo, una comunidad a lo largo del año. Recientemente ilustró un árbol
no existente que narra el origen de la comida para los indígenas del río Caquetá, y publicó este libro. Las plantas cultivadas por la gente de centro en la Amazonia colombiana, que hoy es uno de los principales aportes para el programa de seguridad alimenticia de la organización Tropembos. Los inventarios de la selva de Abel se transformaron en la base para las estrategias de administración local. Constituyen una de las referencias más completas sobre la biodiversidad vegetal de la región y su estacionalidad. Bueno, los resultados de sus dibujos y todo este trabajo que viene haciendo desde su memoria son tan bellos y singulares que Abel ha sido invitado a participar de muchas exposiciones en todo el mundo. Quise comenzar mostrándoles un poco de la obra y vida de este hombre porque contiene la base de este proyecto que estoy llamando Tierra y lanzando públicamente hoy aquí, con algunos problemas técnicos. Solo que mi recorrido es el inverso al de Abel. Abel llega al arte después de vivir una vida inmersa en la naturaleza y comienza a traducir sus conocimientos al papel cuando se tiene que ir de su tierra, porque es invadida por la guerrilla y el narcotráfico. Las organizaciones con las que trabajaba se van, el territorio se pone peligroso y es así que él llega a Bogotá en los años 2000, ya grande, y comienza a dibujar para documentar desde su memoria todo su conocimiento y su vivencia. Tierra arranca desde una vivencia cultural más urbana, occidental, para ir acercándose cada vez más a la tierra madre, en búsqueda de modos de vida y de creación cada vez más sustentables y empáticos. ¿Qué es Tierra? Tierra es una plataforma de investigación y producción de contenidos y proyectos artísticos, expositivos, teóricos, editoriales y pedagógicos que nacen de una conexión intrínseca con la naturaleza. Tierra trabajará en el ámbito de la cultura con diversos artistas, investigadores y creadores con el objetivo de tejer redes interdisciplinarias y apoyar el trabajo artístico que obra tanto en el campo simbólico como en el plano de la realidad tangible, transformable, apostando hacia la creación de una vida cada vez más colaborativa y sustentable. Tierra es el terreno que pisamos, el territorio que construimos y significamos a partir de nuestra manera de situarnos en el mundo. Tierra es nuestra casa, nuestro origen, nuestro cuerpo, nuestra historia y nuestro destino. Tierra es lo que venimos olvidando que somos y el terreno de recursos que venimos explotando desmesuradamente sin devolverle más que desgaste, abuso y basura. Esta plataforma busca crear conciencia hacia la necesidad de revertir el panorama destructivo que amenaza el equilibrio natural de nuestro planeta y por ende de nuestra especie, particularmente inspirada en la obra de muchos artistas en América Latina que están trabajando desde esa conciencia, no desde la representación simbólica apenas, sino llevando sus cuerpos a un encuentro cada vez más natural e íntimo con la naturaleza. Un libro que me viene confirmando el ímpetu y camino de este proyecto es El Buen Vivir, del político y economista ecuatoriano Alberto Acosta. El título, El Buen Vivir, es una traducción del término en quichua, Sumac Causay. En una traducción literal, Sumac Causay significa la vida en plenitud. Y en este libro, Acosta toma el término para desglosar caminos hacia un sueño para todos los seres humanos, inspirado en la comprensión indígena de la vida. Entonces, desde Tierra, un retorno al conocimiento y valorización de nuestra sabiduría ancestral es clave. Y en términos culturales y temporales, veo este retorno como un nuevo inicio, ya que el modo de vida indígena no es el retroceso hacia una vida primitiva, estancada en un tiempo pasado, pretecnológico, preindustrial. Esa concepción, que la tenía Colón 500 años atrás, que se cristalizó en el siglo XIX y que la seguimos sosteniendo, es totalmente equivocada. Ese tiempo es un tiempo actual que siempre estuvo y que aún resiste
a su sistemático aniquilamiento por una cultura que no ha sabido instaurar modos de vida plurales, respetuosos y complementarios. Por eso titulo esta conferencia hoy, Sí, obrar desde la utopía. Si en el plano real, material, político y económico del mundo, proponer un cambio radical de nuestros hábitos ante la vida y nuestro planeta es un proyecto utópico, entonces probemos obrar esta utopía tan urgente desde el arte. Porque el ámbito de la cultura es el lugar desde donde pausar para observar y reflexionar críticamente sobre la vida y producir desde esa conciencia, para darle visibilidad a lo que estamos viviendo y proponer alternativas. Pero si desde el arte también seguimos alimentando la máquina voraz que destruye el planeta, impulsados por los atractivos de un mercado de entretenimiento cada vez más inconsecuente y materialista, no sé si tiene sentido que nos consideremos actores culturales. Bueno, el buen vivir. En la introducción al buen vivir, Acosta explica que los límites naturales están siendo superados dramáticamente, colocando en riesgo tanto la vida humana como cualquier forma de vida en la Tierra. La especulación transborda la producción y ambas ahogan la capacidad de resiliencia desde el planeta, ¿no? Entonces se hace un tema urgente detener la mercantilización de la vida y sobre todo de la naturaleza. Tenemos que reencontrarnos en ella, asegurando su capacidad de regeneración basada en el respeto, en la relacionalidad y en la reciprocidad. Nadie duda que este desafío es extremadamente complejo, pero si, en sus palabras, figurativamente, hacemos un poco de silencio y escuchamos con atención, podemos oír la respiración del futuro cada vez más intensa. En este mundo, donde prima el mal vivir, nuevas y viejas formas de vida permiten anticipar la construcción de nuevas utopías o el fortalecimiento de utopías ya existentes y ancestrales. Es justamente de esto que trata el libro de Acosta, de utopías presentes en comunidades, en diversas regiones de nuestra América y también fuera de ella. El significado del buen vivir es vivir en aprendizaje y convivencia con la naturaleza, haciéndonos reconocer que somos parte de ella y que no podemos continuar viviendo aparte de los demás seres del planeta. El punto clave es que la naturaleza no está acá para servirnos, hasta porque nosotros humanos somos parte de ella, y siendo naturaleza, cuando nos desconectamos de ella y la hacemos mal, nos estamos haciendo mal a nosotros mismos. La pandemia no podría habernos dejado eso más claro. Bueno, hay como muchas obras literarias, filosóficas, que me vienen acompañando hace muchos años y que al crear este proyecto se me caen así de las estantes como diciéndome, estuvimos contigo todo este tiempo porque realmente estamos acá para integrar y para, como de cierta manera, consolidar este camino, ¿no? Entonces otra obra que está muy presente en el punto de partida, en la base, en la esencia de Tierra, es el ensayo sobre el don de Marcel Mauss, un sociólogo francés. Este ensayo fue publicado en 1925 y se enfoca en la manera en que el intercambio de objetos entre grupos construye las relaciones entre los seres humanos. Él analiza las prácticas económicas de sociedades arcaicas y encuentra que tienen en común y como práctica central el intercambio recíproco. No sé si alguien conoce este pequeño ensayo, Le Don, el don, ¿no? Mauss muestra que sistemas antiguos de intercambio se centran en torno de las obligaciones de dar y recibir, pero más importante, de reciprocar, de corresponder. Ocurren entre grupos
entre individuos y constituyen parte crucial del fenómeno total que trabajan para construir no solamente riqueza, su sistema de economía, y constituyen parte crucial del riqueza y alianzas marcadas sociedad. Cuando se refiere al don, está hablando justamente de algo que quería mucho retomar, traer aquí, que es lo que acompaña la transferencia de un objeto, de un artefacto. Entonces, el don es un obsequio ese artefacto, esa cosa material, está imbuida de las intenciones que el donador le está pasando, ¿no?, a la persona que recibe ese obsequio. Entonces, por eso se llama el don, porque estás transfiriendo parte de tus dones, de tus afectos, de tus deseos, de bienestar, de coraje, de protección, ¿no?, al otro grupo, a la otra persona. Bueno, este ensayo de Mauss fue de gran influencia en la antropología y sigue siendo una referencia fundamental para filósofos, artistas, activistas políticos, incluyendo a los franceses Georges Bataille, Derrida, Baudrillard, entre tantos otros. Las prácticas de otorgar dones e intercambiar que describe Mauss a menudo contenían intereses personales, pero lo crucial es que simultáneamente conllevaban un cuidado por el otro, por los demás. O sea, en la esencia de una vida que está conectada con otra temporalidad y sin una relación totalmente como explotativa con la naturaleza, se percibe que hay una capacidad de convivir con las distintas capas y dimensiones de actividad interna y externa del ser. Entonces, en este sistema de intercambio de dones que Mauss identificó en muchas regiones del mundo, y que están activas y que es como se rige, ¿no?, y se vive la vida en muchas tribus, en muchos lugares alejados de los centros urbanos, hay una convivencia entre un deseo que tengo de interés personal que convive con una observación y respeto por las necesidades del otro y de lo colectivo. A eso me refiero, que mis intereses y necesidades y deseos personales no van a extrapolar y anular el bienestar del otro, ¿no? Entonces hay como un modo de vida fluido y que mantiene un sistema de armonía, ¿no?, en la convivencia de lo colectivo. Bueno, voy a pasar. Bueno, y desde el arte hay 3 obras, autores que me vienen acompañando también en distintos proyectos, como Procesual, que fue un laboratorio de procesos de creación que mantuve durante 4 años y que retomaré el año que viene, y Curaduría en Contexto, y que están muy presentes en tierra también, y de los que, bueno, voy a hablar ahora en un rato, que son John Dewey, en su libro Art as Experience, es un libro también de 1930 y poquitos,
Y después el artista norteamericano, conocido como el inventor de los happenings, en los años 50, Alan Capro, retoma ese libro de Dewey y va a ser su fuente de inspiración en cómo va a abordar todo su trabajo con el arte y con la vida de ahí en adelante. Entonces hay un libro de Alan Capro que se llama Blurring the Boundaries Between Art and Life, borrando las fronteras entre el arte y la vida. Y después están también muy presentes en tierra los artistas de land art, como Richard Long, Robert Smithson, pero tantos otros. Y hay un libro que también traje para mostrarles aquí, de Louise Hyde, que se llama El don, The Gift, cómo el espíritu creativo transforma el mundo. Y este es una relectura del don de Marcel Mauss. Este fue escrito en los años 60, el de Marcel Mauss en el 1925. Y en este libro de Louise Hyde hay toda una bellísima y muy rica culturalmente y geográficamente investigación sobre ese espíritu del don transferido al mundo de la cultura. Entonces ahora, para hacer como un cierre, que antes de comenzar a mostrarle algunos trabajos, el espíritu del don que está presente que es la forma de vida practicada por comunidades indígenas y autóctonas en muchas partes del mundo y que está muy presente en nuestro continente americano de norte a sur, es la base que estoy llamando utópica para potenciar y activar desde ese lugar nuestra relación con el arte y la cultura. Ya que a nivel político y económico, ver un cambio ¿no? De esa manera para que las cosas realmente se puedan transformar sería quizás casi imposible. Entonces obremos desde la cultura, que es el campo que siempre fue, como Mário Pedrosa, el politólogo y crítico cultural brasilero, dijo, la plataforma experimental para la libertad. Entonces experimentemos de ahí, generando visibilidad y llevando nuestros cuerpos a ese lugar para ir transformándonos nosotros mismos, y así de a poquito eso se va replicando. Porque en definitiva los cambios realmente empiezan acá y van haciendo así. Bueno, vengo observando justamente como cada vez hay más artistas, especialmente en América Latina, que enfocan su mirada y colocan sus cuerpos en el paisaje natural, impulsados tanto por una atracción hacia lo sublime, como en el romanticismo alemán, y también por una conciencia de la necesidad de cambiar hábitos contaminantes por nuevas formas de relacionarse con esta realidad que estamos viviendo. Eso está sucediendo muchísimo en Uruguay también. Mucha gente que se está yendo a vivir a sierras, en La Valleja, en Minas, en Rocha, en distintas partes de Uruguay, están construyendo sus propios modos de vida. El campo del arte no es distinto de las demás industrias. En definitiva, estamos produciendo demasiadas cosas que tienen poco significado, demasiado rápido, y el calentamiento global y la cantidad de basura que estamos produciendo en consecuencia nos está mandando señales que todo no está bien. Entonces, me parece muy importante poder concientizarnos desde el arte con esto. Entonces, las poéticas que vengo identificando son fruto de un encuentro y un diálogo de reciprocidad con distintos elementos de la naturaleza, y no se apuran en producir más materia, sino que profundizan en la experiencia, en el proceso, y por lo tanto habitan otra temporalidad.
en lo que podría llamar de una estética de lo sensible, en lo que estoy llamando de una estética de lo sensible. Estas poéticas manifiestan determinados valores que la plataforma Tierra prioriza, ¿no? El respeto por la naturaleza, un compromiso hacia la construcción de una vida cada vez más sustentable y amable, conciencia ante las acciones destructivas que venimos generando y el coraje de posicionarnos ante ellas para buscar nuevas posibilidades, hábitos y paradigmas. Pero son también resultado de cuerpos que responden a una necesidad de volver a estar más cercanos a lo que la artista cubana Ana Mendieta llamaría del útero materno universal, la tierra, justamente. Entonces acá les voy a mostrar la obra de algunos artistas, y veremos cómo esa relación entre lo personal y lo universal es como el hilo conductor de todos estos proyectos, de sus trayectorias, de sus poéticas, y por eso me parece particularmente importante eso también, ¿no? Mendieta representó un deseo de comunión con el universo, una necesidad de entrar de nuevo a formar parte de la tierra, que para ella significaba lo esencial, lo que nos da la vida y a donde regresamos al morir. La obra de Mendieta es un grito corporal, emitido desde cada punto posible y vivido con plena intensidad. Nació en 1948, la segunda de 3 hijos de Ignacio y Raquel Mendieta, una familia de clase media, alta de Cuba. Su padre era un fiel defensor de Fidel Castro, pero después se desilusionó e integró fuerzas opositoras, lo cual puso la vida de su familia en riesgo. Entonces, para proteger a sus hijas, las mandó a Estados Unidos en 1961 a través de esa operación que se llamó Pedro Pan, organizada por un sacerdote en Miami. Luego él cayó preso en Cuba. Las hermanas pasaron un tiempo en un colegio cristiano muy severo en el estado de Iowa. Sufrieron abusos y puniciones, entonces de ahí fueron separadas y legadas a distintas foster homes, al cuidado de distintas familias, pasando de una colocación familiar temporaria a otra. Ana tenía 12 años y su hermana 14. Ana solo vuelve a ver a su madre 5 años después, en el 66, y a su padre 18 años más tarde, en el 79, cuando Ignacio Mendieta, bueno, gana su libertad, se va a América, pero enseguida que llega se muere. Entonces, bueno, ella comienza a producir arte en la Universidad de Iowa bajo la influencia de este hombre, Hans Breder, que también fue su pareja durante 10 años. Y para Hans Breder, yo creo que ella tuvo mucha suerte de encontrarse con esta figura en el Midwest de Estados Unidos, porque era un hombre que estaba muy, muy interesado en el cruce interdisciplinar para las artes, y entonces trabajó mucho con el lenguaje y los formatos audiovisuales para registrar experiencias, y en esas épocas, bueno, estaba sucediendo eso en el mundo entero, incluso en los países dentro del bloque comunista en Europa. En los años 60 y 70 se da como en Japón también, en distintas partes del mundo, una necesidad compartida de justamente volver el cuerpo a la tierra, a la naturaleza, a la acción, a los sentidos. Entra desde el Pacífico y desde la costa oeste norteamericana toda una influencia y una conexión con el Zen, budismo, con las filosofías y las maneras de vivir y la historia asiática. Hay una apertura hacia un campo más espiritual, una dimensión más espiritual de la vida. Y bueno, de ahí surge, no puedo y no tenemos tiempo ahora para hacer como un breve recorrido de la historia del arte de la segunda mitad del siglo XX, pero es
es una segunda vanguardia del siglo XX que a mí me interesa particularmente, que está muy presente en tierra, ¿no? Más que las primeras vanguardias de fines del siglo XIX, inicio del siglo XX, que están muy marcadas por rupturas políticas y sociales que ¿no? son decurrentes de la revolución industrial y después de todo lo que comienza a suceder y que llega hasta la Primera Guerra Mundial, a explotar en la Primera Guerra Mundial en Europa, ¿no? Entonces, acá, bueno, Hans Breder, su profesor en Iowa, lleva a dar clases y charlas a artistas como Alan Caprow, que, bueno, voy a pasar muy rápido, pero estas son experiencias. Esto fue durante la época franquista, en los años 70, en una galería, en un espacio en Madrid, un trabajo que se llama Zona de Confort, para poner después esto es Fluidos, es uno de los proyectos más ambiciosos de Caprow. Este consistía en reunir grupos en diferentes localidades en Pasadena, en California, y crear grandes estructuras de hielo. El mensaje que Caprow quería transmitir era la naturaleza obsoleta del trabajo humano y hacer una crítica al capitalismo. Después también llevó a Yves Klein. Acá está en su Salto al vacío, una de las fotos como más icónicas de la segunda mitad del siglo XX. Es un fotomontaje. Y Ana Mendieta entonces desde muy joven tuvo ¿no? un acceso, un contacto con estas figuras que eran radicales y que eran abiertas y que también eran empáticas, eran politizadas y estaban como viviendo esa noción de Mario Pedrosa del arte como una plataforma experimental para la libertad, ¿no? Estaban realmente sintiendo, poniendo sus cuerpos en ese lugar. Después, en el 71, Ana Mendieta viaja a México y comienza a darse cuenta de la importancia que tiene para ella la sensación de encontrarse cerca de la fuente, ¿no? Desde ahí va profundizando su búsqueda de un ser unificado, y es siempre en la naturaleza que ella encuentra ese acercamiento hacia un sentido de pertenencia universal, existencial, que le alivia la ruptura que sufre en su adolescencia. Y esta es parte de su serie más conocida, que se llama Siluetas, que comienza en el 75 cuando ella vuelve de México. En sus siluetas ella dejaba impresiones en su cuerpo, de su cuerpo en la tierra, creó siluetas en piedras, hojas, ramas, flores, madera, y a veces, como ven acá, en fuego también. Esta acción fue muy impresionante porque en el video, no estoy pudiendo mostrar videos por el live streaming, se solapan. Este fuego se va apagando y la última llama, cuando ya se apagó, todo el cuerpo está en el corazón. La última llama en apagarse es la que está ubicada en la parte del corazón de esa silueta. Es como, bueno, y ella dice, mi arte está firmado en la creencia de una única energía universal que corre a través de todo, del insecto al hombre, del hombre al espectro, del espectro a la planta, de la planta a la galaxia. Su cuerpo era su arte y ella lo situaba en la tierra, ¿no? Al hacerlo buscaba firmarse ahí, pero también reconectarse con la tierra en la que se encontraba, aunque no fuese Cuba. Acá, acá a la izquierda, esta imagen es como una isla que ella hace, es su última silueta, y ahí ella ubica la entrada y salida del agua en las dos extremidades del cuerpo para hacer fluir y pasar y conectar sus dos países, Cuba y Estados Unidos. Bueno, después en el 81 ella finalmente consigue ir a Cuba y aquí comienza a hacer unas tallas vinculándose con lo más auténtico de la mitología y religiosidad aborigen del Caribe, ¿no?
y estas están todavía, esto es en un lugar que se llama Cueva del Águila, en las áreas del Parque Escaleras de Jaruco, que queda cerca de La Habana, al sur. Y aquí ella empieza a hacer como unas obras rupestres, ¿no? Es como si sintiera esa necesidad realmente de conectar con algo muy ancestral. Y les otorga a todas estas siluetas, y que son de muy grandes dimensiones, las bautiza con nombres de deidades del panteón mitológico arhuaco de las Antillas. Y bueno, y ahí ella también está como muy acompañada por la obra de un cubano-americano, que fue la principal fuente de inspiración de ella, que es el libro Mitología y Artes Prehispánicas de las Antillas, de José Juan Arrón, que también daba clases, también era exiliado en los Estados Unidos y lo conoció allá. El arte siempre tuvo una vinculación con la vida. Esta como especie de hiperobjetualización del arte en tanto producto mercantil y decorativo es realmente un fenómeno más reciente, porque como vemos en estas marcaciones acá, hay imágenes que tienen 40.000 años de antigüedad, ¿no? Y están este arte rupestre está en Europa, en Indonesia, en Australia, en India, en distintas partes de África y en Sudamérica. Y todos tienen miles y miles y decenas de miles de años de antigüedad. Estos artistas utilizaban, eran una variedad de técnicas, como trazado de sus manos y dedos, modelado en cerámica, grabados, bajorrelieves, troqueles y pinturas hechas con 2 o 3 colores, ¿no? Los temas suelen ser retrato de los distintos animales, salvajes como el bisonte, caballos, uros, que era como un tipo de toro y venado. Y entre las teorías acerca de las interpretaciones de estas pinturas rupestres se encuentra el elemento de la magia de la casa. La fuerza expresiva de estas pinturas representaría el poder de la anticipación, la imaginación del porvenir. En estas pinturas el cazador adquiría familiaridad con los peligros que debería enfrentar, pero que aún no ha enfrentado. O sea, podrían ser un ensayo, un ritual de preparación e iniciación. Otra teoría dice que las pinturas estarían hechas por chamanes paleolíticos. El chamán se aislaría en la cueva, en la oscuridad de la cueva, entrando en un estado de trance para luego pintar imágenes de sus visiones, posiblemente con alguna noción de adquirir el poder de las paredes de las propias cuevas, y eso sería una forma de protección y empoderamiento. Entonces, bueno, quería pasar un poco con esto primero, porque me parece una belleza. Segundo, para mostrar que el gesto, ¿no? La voluntad y la necesidad de registrar parte de nuestra vida y de otorgarle sentidos y significados ritualísticos que están directamente vinculados a nuestros procesos de vivir, ¿no? Han sido siempre parte intrínseca de la creación artística. Voy a pasar un poco a la obra de Brígida Baltar, que es una artista carioca, que ha realizado desde el inicio de la década del 90 trabajos y acciones basados en delicados gestos poéticos volcados hacia la captura de materialidades fugaces y la investigación de las relaciones entre casa, cuerpo y paisaje. El audiovisual surge como un medio capaz de perpetuar y desdoblar sus performances y es también vehículo de investigación de fenómenos transitorios en sí. Durante casi 10 años, Brígida coleccionó materiales de la vida doméstica,
como el agua que escurre de goteos del techo o el polvo marrón rojizo de los ladrillos de barro de las paredes. Sus acciones caseras se fueron expandiendo hacia el espacio de la calle, originando obras como la serie Colectas, bueno, que ahí es la que tenía antes, la captura, el rocío y el agua del mar evaporado, dedicándose a la tarea imposible de captar lo intangible. Y su producción reciente presenta una depuración de las cuestiones investigadas anteriormente del polvo de ladrillos, resultan dibujos de montañas y bosques de Río de Janeiro, como vemos acá, que conectan su trabajo pasado con el actual, y ahora también viene haciendo bordados, trabajando con su cuerpo y su propia biografía. Tierra busca pensar y repensar el problema, como vengo diciendo, ¿no?, ecológico de nuestra actualidad, tomando en consideración que el arte contemporáneo es un área interdisciplinar del de la vida, son tanto un punto de partida para las reflexiones y prácticas artísticas como lugar de encuentro e intercambio de saberes y experiencias, ¿no? Y esos intercambios se pueden dar de muchas maneras, entre el museo y la ciudad, entre el público y los artistas, entre la academia y el ámbito más amplio de la vida social y política y económica. Podemos reflexionar sobre cómo el arte puede ser un medio que provoca las cuestiones que necesitan ser hechas respecto de los modos de vida que cultivamos y que modelan el mundo en que vivimos, ¿no? Les voy mostrando un par más de ejemplos de artistas que vienen trabajando de esa manera y con esas conexiones entre lo ancestral, lo natural, lo autobiográfico, lo corporal y lo colectivo. Durante milenios, habitantes de los Andes creaban sus quipus, dispositivos complejos para registrar cosas, hechos de cables con nudos que servían como el medio esencial para leer, escribir, registrar y recordar. La artista y poeta chilena Cecilia Vicuña ha dedicado una gran parte de su práctica artística a estudiar, interpretar y reactivar el quipus, que fueron banidos por los españoles durante la colonización de América del Sur. A partir de su herencia indígena, Cecilia analiza este modo de comunicación sensorial y antiguo en instalaciones inmersivas y participatorias. Y en una muestra que hizo recientemente en el Museo del Brooklyn, también fue invitada para hacer una curaduría, una selección y una interpretación de los quipus antiguos de la propia colección, y este es uno de ellos, andinos. Y esta es una muestra que pude justamente ir a ver en el norte de Miami, en el Museo de Arte Contemporáneo, una muestra de corte retrospectiva de Cecilia Vicuña en el 2019. Y fui de mañana cuando ella estaba proponiendo esta acción con varias personas, usando esas lanas larguísimas para generar estas experiencias. Y después en el museo estaba esta muestra de corte retrospectivo donde ves esta gestualidad de estas esculturas que ella viene haciendo, creo que desde su adolescencia, con cositas que ella va encontrando en la playa, en las calles, y que las transforma en estas especies de pequeños móviles muy lúdicos, sus colecciones de efemérides y de restos, ¿no?, que va encontrando por ahí y que los va haciendo bailar. Y lo que me pareció muy interesante es lo que sentí que me sucedía a nivel sensorial y corporal cuando estaba visitando esta muestra. Porque aquí, con estos objetos, sentías realmente la delicadeza, ¿no?, de la artista. Era como si sintieras sus dedos tejiendo y armando y creando cada una de estas composiciones. Sentías ese amor y esa temporalidad otra para estar creando esas
esas esculturas. Y acá esto tiene como una fuerte impronta de una especie de enmarañado primevo, y eso lo sentís, ¿no? Y esta instalación te transporta a un lugar que de repente hasta ni conoces, pero que es un otro lugar que no es urbano y que habita otra temporalidad, y el cuerpo siente eso. Eso me pareció particularmente interesante, es algo que sigo reflexionando, como lo que describe Mauss en su estudio sobre los dones, ¿no? Es como si la obra de Cecilia Vicuña viniese cargada de ese afecto y de esa intención que ella le transfiere al objeto. Y después, bueno, es una gran pintora también, y lo interesante en sus pinturas que vemos es que todo el cuidado y la delicadeza que vemos en sus esculturas y en sus instalaciones y en sus acciones, siempre en un ámbito colectivo, no es lo que vemos en sus pinturas, donde ahí, en un lugar de presentación pictórica sobre un plano bidimensional, ella vuelca a una construcción narrativa más intelectual, donde saca como enojos, ¿no? También. Y eso me pareció particularmente interesante. Hay una poética en lo escultórico y hay otra completamente distinta en lo pictórico y plano. Esto es un libro poema. Y este es Jaider Ezbel, un artista que hoy tiene un destaque muy grande como artista y como curador en el marco de la 34ª Bienal de San Pablo, que está abierta actualmente ahora hasta la primera semana de diciembre, como artista porque tiene todo un espacio muy grande en la Bienal en sí, en el Parque Ibirapuera, y como curador porque él hace más de 10 años, no hace mucho más de 10 años que pinta, hace 10 años que tiene un centro, un taller donde da clases, un taller de arte educación en su comunidad originaria en el norte de Brasil, en el Amazonas, en Roraima, y trabaja desde el arte y desde la pintura como activista indígena, enseñando, proponiendo temas, temáticas y proyectos que desarrollan colectivamente con otros artistas indígenas, y desde esa herramienta y ese camino y esos espacios que va creando fue reuniendo a indígenas de distintas tribus de todo Brasil. Y está curando, entonces lo invitaron en el marco de la Bienal para ser curador de una muestra de varios de estos artistas indígenas de todo Brasil en el Museo de Arte Moderno de San Paulo. Jaider Ezbel estuvo también en una nota muy grande en Arts Forum, que es como la revista más importante, digamos, para los norteamericanos de arte contemporáneo. Y lo que me parece particularmente maravilloso es que cuando escuchamos y vemos videos de él siendo entrevistado, hay una claridad, una lucidez y una conciencia muy clara en lo que respecta ser desplazado, no es ser desplazado, pero es ser llevado a otro espacio, ¿no? El espacio urbano, blanco,
legitimado de las artes visuales, ser reconocido, y todas las dimensiones que van surgiendo de cómo puede ser usado, de cómo él podría ilusionarse con todo ese mundo, los conflictos que le podría generar a nivel personal, y la conciencia que tiene de eso y cómo lleva eso, ¿no?, de vuelta a su comunidad y a los encuentros que tienen de liderazgos indígenas, y cómo conceptualizan sobre esa relación híbrida, y es fantástico, y van generando nuevos conceptos que están continuamente siendo repensados y elaborados, ¿no? Bueno, lo que les quería era mostrarles un poco de ejemplos de artistas que están trabajando maneras que inspiran mucho el camino de tierra. Acá es Claudia Andújar, que quizás muchos conozcan, que es una fotógrafa suiza de origen húngaro que llega a Brasil en el inicio de los años 50, y pierde a su padre en el Holocausto, en el campo de concentración de Dachau. Y ella empieza a trabajar como fotoperiodista, y con ese trabajo descubre los Yanomami en el norte de Brasil, en el Amazonas, y de ahí en adelante va a pasar el resto de su vida dedicando la fotografía al registro y acompañamiento de la lucha Yanomami en el norte de Brasil, y a la causa Yanomami, que ella la viste, ella se va a vivir durante mucho tiempo con ellos también. La obra de Claudia Andújar y su acompañamiento ha ayudado muchísimo en la lucha, en la resistencia. Hay muchos artistas y fotógrafos que están trabajando de esa manera. Hay un sudafricano que se llamó Gideon Mendel, que trabaja durante muchos años en proyectos, por ejemplo, ayudó su obra fotográfica en los años 90, contribuyó a que finalmente se aceptara invertir en los remedios, en el cóctel contra el SIDA para África, porque no se invertía y no se destinaban fondos a eso, porque no hay disciplina y educación allá como para tomar los remedios de la manera que se deben. Él acompañó, estuvo trabajando en esa conciencia y en la educación en distintas partes de África durante más de 10 años, y bueno, y haciendo vínculos, ¿no?, con organizaciones, con UNICEF, con otras organizaciones de las Naciones Unidas, con farmacéuticas, etcétera, para que finalmente se llevaran los remedios. Y ahora hace más de 10 años también que está trabajando en el registro de las inundaciones que están ocurriendo en distintas partes del mundo a causa del calentamiento global. Hay lenguajes y formatos particulares que también tienen que ver con cómo cada artista construye su poética y decide llevar su cuerpo a determinados lugares, ¿no? No todos trabajan con problemáticas sociales, económicas, políticas. Hay muchos artistas que simplemente están buscando su propia conexión, pero Gideon Mendel, por ejemplo, trabaja con fotografía de formato grande, con un trípode de madera que pesa muchísimos kilos y una cámara muy grande con placas, negativos en placas, y eso, él eligió ese formato para ir registrando estas inundaciones en distintas partes del mundo. Entonces él tiene que caminar con todo ese equipo arriba de sus hombros para ir atravesando las aguas y fotografiar a las distintas sobrevivientes en frente de sus casas
que ya están con el agua por encima de las puertas y las ventanas. Acá lo que vemos es una serie que elegí de retratos que Claudia Andújar hace en la década del 80 de varios Yanomamis que están siendo, esta serie se llama Marcadas, y fue concebida en principio como un registro de apoyo para las campañas sanitarias, pero fue expuesto más tarde en publicaciones y espacios de arte, fue adquiriendo nuevos significados también. Lo que ayudó estas fotografías es en la identificación que permitió salvar las vidas de muchos de los Yanomamis, porque había un registro visual de toda esta comunidad. Son más de 80 retratos y no sé cuántos hizo en total. Bueno, casi 2 años de pandemia global nos posibilitó, yo creo, ¿no?, percibir con mayor detenimiento lo que estamos haciendo con nuestra propia tierra. Y seminario que armé, que se llama Poética de la Tierra, que es el primer proyecto de la plataforma Tierra, reúne a 6 artistas de Uruguay, de Argentina y de Brasil, jóvenes que están trabajando con un vínculo muy fuerte con la tierra. Y son, ahora tengo que volver a, bueno, son Margarita García Faure, argentina, que va a presentar sus procesos de creación el próximo martes a las 10 de la mañana por Zoom. Ciro Jaumandreu, que está acá, artista uruguayo, que presenta el 26 de octubre. Pedro David, que es un artista, fotógrafo brasilero, que se fue yendo cada vez más hacia la naturaleza y hoy vive en el medio de la selva en Minas Gerais. También trabaja con fotografía analógica, formatos medio y grande. Andrés Boero Madrid, que tiene la residencia Batelón, uruguayo, que vive en Villa Soriano, en el oeste de Uruguay, y que es un caminante rural, y viene trabajando también con las ausencias de la historia indígena uruguaya y con el paisaje, y ha desarrollado una poética realmente como muy sensible y muy inmersa en la naturaleza. Y también invité a Teresa Pereda, que va a presentar su trabajo el 16 de noviembre. Teresa es como también es más grande quizás que estos otros artistas, es una madrina de tierra, es una artista que tiene un profundo conocimiento de toda la historia indígena de todo el territorio argentino, y viene trabajando mucho con la tierra misma en sí, elemento tierra. Tiene unos dibujos que hace con aguas de tierra, hace muchos encuentros con distintas comunidades indígenas en toda Argentina, vive en las afueras de Buenos Aires, en la naturaleza hace mucho tiempo, y después la última en presentar sus procesos va a ser la artista brasilera Camila Sposacci, que comienza trabajando con humo y con fuego, generando intervenciones en el espacio urbano en San Paulo y distintas ciudades, como alarmas de distintos colores, y después empieza a trabajar cada vez más con el cuerpo, y eso la lleva
a la tierra, a trabajar con el teatro, a construir un gran teatro abajo de la tierra durante una residencia en Bahía, en el nordeste de Brasil, y también está haciendo una gran investigación artística, desde siempre muy interdisciplinarios. El trabajo de ella se va a trabajar con biólogos, con químicos, con ecólogos, con músicos, danzarines, directores de teatro, y ahora está con un proyecto que se llama Fonoscopía, donde hace unos instrumentos en cerámica que parecen un híbrido entre grandes cuernos de mamutes, así, paleológicos, a instrumentos que no podemos reconocer en su forma, pero que producen unos sonidos muy particulares, y son esculturas, y son objetos que producen distintos sonidos, y son también objetos de interacción en performances que hace con distintas personas. Bueno, ¿qué es Tierra? Es una plataforma que va a funcionar desde su página web, y va a consistir principalmente en dos partes. Una es un archivo, como una gran biblioteca en constante crecimiento, donde vamos a tener una bibliografía, ¿no? Que se puede acceder sobre todos estos distintos temas que vengo mencionando acá. Una galería de artistas que trabajan con este fuerte vínculo con la tierra, y formas de crear y de vivir cada vez más sustentables. La idea también es tener toda una parte de formación, ofreciendo talleres interdisciplinarios, charlas, debates. También vamos a producir proyectos curatoriales, exposiciones, y la idea es coproducir esas exposiciones con otras galerías, con otros museos en distintas partes de América Latina y del mundo. Esa página web la vamos a empezar a crear este año. Esperemos que para el año que viene, para 2022, ya tengamos una plataforma virtual accesible desde cualquier lado. Estoy invitando a un sociólogo y un antropólogo para acompañarme en la charla de cierre el 30 de noviembre, después de haber acompañado y visto a los distintos 6 artistas, a quienes les pedí que, más que una muestra de sus portafolios, los 6 tienen páginas en internet sumamente bien presentadas y actualizadas. Entonces, y eso ya lo estoy difundiendo en el Instagram de Tierra. Entonces, lo que van a compartir con nosotros son sus sentires, sus pensares, sus procesos de creación. Voy a poner la fecha acá de las charlas, y acá están. El Instagram de Tierra, que es ahí, es lo que, hasta tener la página web, es lo que estoy más moviendo a modo de comunicación de lo que venimos haciendo. Es tierra-arts-platform, o sea, nos pueden seguir ahí. Y bueno, hablé mucho. Muchas gracias. Me encantaría que pudiéramos charlar un poco y que me cuenten, que esto sea una charla, que me cuenten sus ideas, sus propuestas, qué piensan al respecto de todo esto. Bueno, felicitarte, me parece una maravilla. Fue claro la presentación que estás dando. También me gusta mucho
privada, creo que esta nota, me parece que estas instituciones de investigación artística, digamos, de interés de desarrollar esa plataforma, donde vas a profundizar en eso seguramente, pero también como abrir puertas para buscar y compartir el trabajo de los artistas que están investigando esta área, que es tan importante también para como decimos, para todos. O sea, creo que reconectar con la tierra, con los algo que están nuevos, que son posibilidades a través de estos eventos, estas charlas que ayudan a eso. Estas presentaciones con ganas de ver todo lo que va a ir sucediendo según en esta plataforma, que seguro va a crecer mucho. Temas de mucho interés, muy urgente, muy necesario, sumamente también, no sé, como que conectar con estos temas y, no sé, siente cariño. Ah, qué lindo, que se sienta eso, qué bueno. En determinado momento pensé, voy a deprimir a todo el mundo hablando del estado de la situación del mundo hoy. Pero bueno, hoy es muy simbólico, ¿no? Que estamos inaugurando esto el 12 de octubre, entonces era importante también traer a la mesa una conciencia sobre nuestra historia, nuestro pasado. Estamos acá gracias a la colonización, si no, ninguno de nosotros existiría y estaría acá. Pero es desde ese hibridismo, desde eso, ese estar en cuerpos que destruyeron, pero que hoy habitan este lugar, que pueden volver a un pasado que está presente, que es más amoroso, que se intentó, ¿no? Por una gran ignorancia de la época, aniquilar, y que en Uruguay se lo logró casi que, ¿no? Completamente, pero que en muchos otros países de esta región no, y esas sabidurías mantienen ese amor, que en definitiva, llámenme de hippie, si quieren, pero es que yo realmente creo que no hay fuerza más radical y más importante para así vestirnos enteramente que el amor, que es esa conexión con la naturaleza y con la tierra. Roberto. Creo que nos viene bien este entendimiento, si queremos, pero ¿Puedes hablar un poquito más alto? pero realizable. Y hay que dar una esperanza a las nuevas generaciones, porque no queremos dejar de nosotros, que decimos, este mundo que hoy habitamos, la decadencia, somos nosotros mismos los que tenemos que empezar la reconstrucción. Los chicos de hoy en día van a vivir no en un mundo del pasado, porque ya no hay marcha atrás, van a vivir en otro mundo, pero van a ser otro tipo de conciencia, con otro tipo de empatía, es lo que nosotros tenemos que empezar a generar como esto. Así que, digamos, es un lugar donde aquí estamos presentes para, a través de la práctica de las artes, no que nos llamemos artistas, pero la práctica de las artes culturales, para empezar a abrir puertas y ventanas para nuevos oídos. Estaba justamente escuchando una entrevista con Ailton Krenak, este líder indígena de la parte céntrica de Brasil. Creo que es la figura más popular en vivos hoy en nuestro país vecino. Y él justamente usó esa misma metáfora de ir abriendo ventanas y que se puede, ¿no? Que simplemente hay que hacerlo. Por eso hablaba al inicio de como de tomar una posición, de tomar una postura, de pegar ese saltito. Yo estaba armando un proyecto un poco distinto, que no se llamaba Tierra todavía, porque en este segundo año de pandemia decidí
hacerme espacio, sentí la necesidad de hacerme espacio en mi agenda de trabajo para hacer una profunda reflexión sobre la vida, sobre mi vida y sobre cómo la había vivido hasta ahora y cómo quería seguir viviéndola, ¿no? De repente te llega un poco de todo al mismo tiempo, ¿no? Pandemia, crisis de los 40, esas cosas, pero fue lo mejor que podría haber hecho, realmente, porque en primer lugar es algo que no hacemos, no solemos hacer, parar y hacernos espacio en nuestras vidas para pensar. Ese video que no pude mostrarles de Abel Rodríguez al inicio, inicia con una imagen de él acostado en una red, muy tranquilamente, y lo primero que dice es: yo estoy tranquilo, estoy en paz, no me alboroto, me estreso, ¿no? Esa red, esa imagen de la red me recordó a un artista, una charla que tuve una vez con un artista ya fallecido de Brasil, que se llama Tunga, que hizo grandes esculturas, tiene unas obras que presentes. Y Tunga vivía en Río de Janeiro y pasaba horas largado en la red. Y yo le decía: ¿no tenés un taller? Decía: no, mi taller es mi red. Yo me paso horas todos los días simplemente tirado en la red, pensando. Y yo, viniendo de un lugar como muy paulista, y el paulista es como, ¿no? El habitante brasilero más apresurado, más ordenado, más occidental de Brasil. Me acuerdo que cuando empecé a ir a Río y empecé a visitar talleres de distintos artistas, Jarbas Lopes, que vive en el interior, en Maricá, en una chacra, y haber estado con Tunga, pensé, claro, Río tiene esa historia, ¿no?, de haber sido capital, tiene toda una cosa como muy, muy glamurosa y también un legado francés y más aristocrático, pero en realidad Río es la jungla y es el estar tirado en la red pensando, y el artista carioca es un artista que está muy en contacto con la naturaleza y con esa otra temporalidad. Entonces, bueno, me tomé este año para pensar, hice algunos proyectos, pero quise habitar otra temporalidad para tener ese espacio para reflexionar. Y un día mis hijos quisieron venir, hoy están faltando el colegio, pues quisieron venir, pues me vienen acompañando en esto, y venimos hablando de estos temas, ¿no? Alex Elías mucho. Y un día, hace unos meses atrás, viene Alex del colegio y me dice: mamá, cuando yo tenga tu edad, en el 2050, se va a haber terminado el mundo. Yo no tengo futuro. Le dije: no, pero pará, Alex, no es tan así. Sí, es así. Esto no tiene vuelta atrás. O sea, vos ya viviste tu vida, pero yo cuando tenga tu edad no voy a tener vida. Tipo, muchas gracias. Yo no puedo pensar en tener una familia, en tener hijos. Digo, no, pero hay mucha gente trabajando para revertir ese panorama, no estamos seguros de que las cosas van a seguir así. Y Alex me dice: sí, mamá, no hay más vuelta. En el 2050, mitad del mundo va a estar sin agua y la otra mitad va a estar en guerra, porque no va a haber agua. Ayer o antes de ayer, Alex, hablábamos y me decías: ¿cuánto va a costar una botellita de agua? ¿$20? $50, vamos a estar pagando, o sea, entonces fue ahí. Alex, desde que es chiquito, se despierta y se va a dormir cantando, ese sercito
más alegre y optimista que conozco, y que repetidamente volviendo del colegio me traiga esta angustia a sus 11 y ahora 12 años, en este momento en que yo me había hecho tiempo para pensar, dije, ¿qué es lo que yo estoy haciendo para que no le toque esto? Ni a él, ni a mi hija, ni a toda la generación que viene, ¿no? ¿Cómo estaba reaccionando yo a los últimos videos de Greta Thunberg? Pensando, ay no, Greta, de nuevo. Pensando, pero pará, tiene pocos años más que mis hijos. Y es a ellos a los que tenemos que escuchar. Entonces, bueno, surge de ahí. Siempre lo personal es desde donde activamos nuestro hacer compartido con lo colectivo desde el lugar más real y más auténtico. Entonces, ese fue el impulso. Gracias por venir. Quiero agradecerte, gracias por hacer este espacio para pensar con para mí es de las cosas que más me ha traído la pandemia. Trasfondo. Y agradecerte por esta invitación, por hacernos este espacio. También para decir sí a la vida, para decir sí al amor, también traer esperanza, ¿no? Quizá el arte para mí ha sido un soporte en mi vida importante. No sé, meterme en el cine, en el teatro, en una muestra de algo. Entonces, agradezco creo que la salida es integrando, integrando nuestros saberes, integrando nuestras prácticas, ayudarnos para podernos sentir una realidad diferente, ¿no? Así que agradecerte mucho. Y ese tiempo así tecnológico, ¿no? Partiendo del cronos y de la velocidad y la premura de los tiempos, instaurándose también. Así que gracias por escucharme. Qué lindo, me alegro un montón. Mis anhelos, preocupaciones y preocupaciones como tía, los hijos, pero sí me preocupa en que se me esté bien. Que te agradezco mucho. Es muy importante. Sí. Siento que era muy importante. Y así honrar en este día, siento que es una gran premia. Qué lindo. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos por estar. No sé muy bien cómo, ahí va, frenar esto porque estamos también